En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de introducción a la poesía de José Recek Sade, de José García. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, José García, de Álvaro Uribe y de Guillermo Vera en los comentarios. Bienvenidos. Entonces, ¿alguno de los dos quiere empezar? No. Muy bien. 20 minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, seré más informal, porque guardaremos las 30 cuartillas para el segundo comentario. Muy bien, primero tengo que agradecer la generosa invitación y tengo que comentar con pudor que vengo a expresar mi sorpresa ante José Recek, dado que era un poeta que yo no conocía. Entonces, el trabajo de José García en mí ya cumplió un gran propósito. Los dos propósitos es los textos introductorios que buscan incorporar o rescatar a obras del canon. Generalmente son primero presentar esa obra, presentar los asideros poéticos, sus formas, sus temáticas, sus influencias. Y en segundo lugar, pues justificar la existencia de esta obra y el trabajo editorial detrás de esta presentación, es decir, vincular el trabajo de dichas obras con tradiciones, con formas y en el caso de José Recek con generaciones contemporáneas a las de él. Bien, entonces sí tengo que admitirlo, cierto pudor, dado que no suelo comentar mucho poesía fuera de las paredes de mi casa. Entonces vengo acá a abonar un poco al ya completísimo trabajo que José García realizó comentando parte de la obra de José García. Muy bien. Entonces, partamos de algo que cierto filósofo cuyo nombre no quiero mencionar mencionaba. La realidad muestra apariencias, pero estas apariencias ocultan la verdad. Sin embargo, el arte, dice ese filósofo ya muerto hace muchos años, es la verdad sin apariencias. Muy bien. Y entonces la voz del poeta en muchas ocasiones es la naturaleza misma, doblándose sobre sí misma para observarse y conocerse. El recogimiento mismo que está presente en la obra de este poeta es al mismo tiempo la voluntad de la naturaleza conociéndose y conociendo su mundo a través de eso. Muy bien, dejo de filosofar y de estar por las nubes y empecemos a comentar el aspecto del trabajo. En su introducción y después en la selección de los poetas, José García nos comenta que José Recek, poeta nacido en Puebla en 1923, segunda generación de migrantes libaneses, tuvo una actividad cultural muy intensa en Puebla hasta el momento de su súbito fallecimiento en 1970, si no me equivoco, y al mismo tiempo participó en actividades en teatro de vanguardia, en difusión cultural, también se desempeñó como músico, si no leí mal. Entonces era pues un personaje muy activo en la bohemia poblana, así denominada también. Y en esta enérgica vida cultural, lograron ver la luz dos obras, una de ellas que ya me fue generosamente entregada, pero otras permanecieron inéditas, ¿vale? Entonces, este conjunto de obras que después fueron editadas póstumamente y este trabajo editorial logró llegar, particularmente el libro Meditaciones Angustiosas, lograron llegar a José, fueron aquellas que motivaron, ¿no?, el trabajo de recuperación de la obra de Recek Sade. Bien. La revisión exhaustiva de la obra de Recek Sade contenida en este libro plantea algunos asideros analíticos.
Por un lado, un eje central que es con el que abre el libro es la relación del trabajo del poeta con una operación transcultural. Muy bien. Esta operación discursiva transcultural, entendida como este concepto importado de la antropología hacia el estudio de las letras y que lo conocemos por su llegada a través de Ángel Rama a los estudios de la transculturación narrativa y ha estado muy presente en varios enfoques, está entendida como una reacción frente al concepto de aculturación, donde elementos culturales cubren la ausencia de una cultura que empieza a desvanecerse o a desaparecer. La obra, el estudio crítico de la obra aprovecha esta herramienta analítica para poder entender que la poesía de Rezek-Zadeh es una poesía que recurre pues, a la tradición árabe, recurre también a la tradición flamenca, a la tradición gitana, va después recurriendo a ciertas formas del indigenismo en la composición y más adelante estos elementos ya no son tan vistosos, pero están internalizados en una composición que empieza a recogerse más hacia sí mismo. Muy bien. Entonces, uno de los primeros elementos o asideros que nos ofrece el libro para poder interpretar la obra de José Rezek es esta transculturación. Otra serie de elementos que empiezan a aparecer mencionados son justamente el recogimiento y la espiritualidad o la mística. Y por otro lado, otra cuestión que me empieza a llamarme mucho la atención es, y con esto me ayudé muchísimo en los comentarios al pie realizados a la obra de José Rezek por parte de nuestro compilador, son las constantes referencias a la infancia. El regreso a la infancia, se me antoja pensarlo como una suerte de recogimiento, ¿sí? Un recogimiento o incluso un recogimiento muy cercano a un concepto de ensoñación, como un soñar despierto del mundo, un momento de mayor lucidez, imaginar otros momentos frente a un presente. Estamos hablando de la década de los 60, un presente que en su cotidianidad empieza a parecer cada vez más angustioso y angustiante. Muy bien. Vale. Aquí mis comentarios generales. Tengo que confesar que la invitación para presentar este libro era con el motivo de realizar una suerte de experimento muy heterodoxo. En opinión de aquí, también de ustedes cuando escuchen en qué consistía ese experimento. Ver con qué herramientas de la narrativa podemos sacar a luz algo más sobre la obra de José Rezek. Debo de confesar que sí me di a la tarea de pensar cómo le entro aquí, ¿vale? Bueno, el mismo concepto de transculturación fue aprovechado para conocer las transformaciones de la narrativa latinoamericana en un corpus de autores, ¿no? Por parte de estos críticos canónicos del siglo XX, por un lado. Pero ¿qué otras cosas vemos en la obra de José Rezek? En José Rezek vemos mucho, al menos en su primer poemario, una suerte de relación, una suerte de palincesto. Es decir, la influencia lorquiana es a veces un diálogo directo con la forma de alguno de sus versos, ¿vale? El diálogo con las fuentes, con las influencias, es otro elemento muy presente en estas herramientas. Y sin duda, lo que logré rescatar al leer con detenimiento la obra y al pensar en mi tarea, que dudo mucho que la haya logrado, fue que además hay dos cosas que quisiera resaltar que yo encontré. Una de ellas es que en las estrategias utilizadas por José Rezek encontramos tendencias y dinámicas que se verán con muchísima mayor profundidad en posteriores generaciones de poetas, por un lado. Es una hipótesis arriesgada, ¿verdad? Me justifico con este enunciado. Estoy pensando que en Meditaciones Angustiosas, la ensoñación del pasado, el recogimiento, el aprovechar ese recogimiento para recurrir a la memoria,
se convertirá paulatinamente con el tiempo en un dispositivo para las voces líricas de posteriores generaciones. Y doy un ejemplo. Una década después de la muerte de José Recek, un poeta veracruzano, escribe Tierra Nativa. Su nombre, José Luis Rivas. Y su primer verso de Tierra Nativa es: enero también es un mes cruel. ¿Vale? Ahí está el eco de T.S. Eliot, April is the cruelest month. Avanzan los versos y el poeta está en enero, está en la Ciudad de México, es un veracruzano en la Ciudad de México sufriendo del frío, como persona que también ha migrado de un lugar muy caluroso. Entiendo a José Luis Rivas. Dice: no tengo nada más que decir sobre el frío, ni sobre el invierno. Y regresa al trópico, regresa a la infancia veracruzana. Muy bien. Los instrumentos de la memoria nos llevan a algo que la poeta y también académica Eva Castañeda rescata mucho de la poesía del siglo XXI, que es el aprovechar la poesía como testimonio de la cotidianidad. El poetizar el día a día. Claro, Eva Castañeda aprovecha esto para rescatar cómo existe una multiplicidad de obras poéticas en el siglo XXI que poetizan una cotidianidad atravesada por la violencia extrema de nuestros tiempos. La cotidianidad de una hermana buscando a su hermano perdido, Tadeo, en Antígona González, de Sara Uribe, o la obra de María Rivera, u otras tantas obras poéticas que abordan lo cotidiano. Muy bien. En José Recek tenemos un poema que habla sobre Apolo 8, tenemos unas primeras aproximaciones a poetizar lo cotidiano, me arriesgo yo a decir. Y al mismo tiempo, en poetizar lo cotidiano, encontramos esta necesidad de volver a fijarnos en nosotros mismos y a fijar nuestra identidad en este mundo que se transforma de manera muy rápida, si ya lo hacía en 1960, que no lo haga ahora, a través del ejercicio de la memoria, el ejercicio del recuerdo y el ejercicio del ensueño del pasado. Uno de los dos elementos, con esto lo concluyo. El segundo consiste en retomar el punto de partida de José García en su presentación de la obra de José Recek. Vuelvo a la transculturación. El concepto de transculturación, por ejemplo, desde la antropología, habla mucho de la desaparición de una cultura y la llegada de otra. Y el trabajo de Ángel Rama, digamos que le agrega un paso más a ese proceso de desaparición de una cultura y llegada de otros elementos culturales. Ángel Rama aprovecha el concepto de transculturación para comentarnos que en el proceso de transculturación existen actores privilegiados que tienen un espacio en el mundo de la cultura, como aquellos que realizan la operación discursiva que selecciona qué elementos sí y qué elementos no retomar de distintas influencias culturales para construir el nuevo marco cultural. En este tenor aprovecho este concepto de transculturación narrativa para entonces resaltar la importancia de José Recek como un elemento clave en un cuerpo de personas que conforman un campo cultural acotado, la Puebla bohemia entonces, y si lo abrimos más, la labor poética a nivel nacional, que consiste en un conjunto de actores que a través del ejercicio de la creación artística están realizando la operación transcultural. Están seleccionando elementos para conformar la amalgama cultural de un presente cambiante. Del mismo modo, esto nos permite entender, por ejemplo, algo que se comenta sobre la obra de nuestro poeta, José Recek, que es pues, un poeta que permaneció inédito en buena parte de su obra,
y al mismo tiempo con una intensa actividad cultural que, según veo en varias crónicas periodísticas sobre su vida, también vivió traspiés económicos, porque incluso la falta de recursos no le permitió llevar a cabo varios proyectos escénicos que tenía en puerta. Para esto, entonces, nos podemos aprovechar y entender cómo el proceso de transculturación también es un concepto que nos permite entender los hilos que sostienen la operación discursiva. ¿A qué me refiero con estos hilos que sostienen la operación discursiva? Que la subjetividad del poeta también descansa en redes de conocidos, en redes de amigos, en redes familiares, en maestros, en maestras, en compañeros, en compañeras, y por supuesto sabemos a veces uno que otro enemigo, ¿no? Y después, estas redes, pensemos en las redes solidarias del exilio español o las redes de los exilios sudamericanos, cómo crean vínculos, proyectos editoriales y van encauzando, ¿no?, el trabajo poético, el trabajo de creación y de publicación. Y estos se van conectando a sí mismos con proyectos editoriales, editoriales grandes, medianas, que se encargan del trabajo de fijar un texto, hacerlo circular, distribuirlo, hasta llegar con un librero, hasta llegar también con un aspecto muy importante. ¿Quién va a sostener esto económicamente, no? Instituciones, mecenazgos. Y un elemento que es muy importante entender de nuestro siglo XX mexicano es cómo el campo de la cultura en múltiples ciudades a lo largo del siglo XX mexicano tuvo que descansar en el impulso estatal. Y no así, por ejemplo, en el campo del siglo XIX, concentrado en unas cuantas élites letradas en 1 y 2 puntitos de nuestro país. En cambio, el siglo XX vio florecer en múltiples ciudades ricos espacios y campos culturales que afortunadamente el trabajo de revisión historiográfica del siglo XXI ha permitido rescatar y construir nuevas genealogías. Sin embargo, podemos observar que aunque florecieron estos nuevos espacios, estos nuevos lugares para cultivar el arte, no fueron suficientes. No alcanzó. Afortunadamente pudimos conservar las obras. Afortunadamente todavía permanecen legadas, ¿no? Su primer poemario. Bien. Pero debemos de hacer un llamado aquí entonces con esto en mente, entender que el proceso de transculturación no es nada más la operación discursiva en aislado de un sujeto en una torre de marfil, sino la operación discursiva de descansa detrás de una larga cadena de prácticas sociales, ¿no? Redes, y estas redes van cimentando y transmitiendo tradiciones. Los libros de Lorca tuvieron que llegar de alguna manera a la biblioteca de CRC. Y las prácticas y los romanceros y las posteriores formas y los sonetos que cultivó en otras de sus obras también fueron cultivadas a través de estos canales, ¿vale? Los libros que cubren estos largos peregrinajes, ¿vale?, descansan sobre estos entramados, estas prácticas organizativas que podemos observar. Es difícil publicar, y es más difícil lograr que se lea, ¿verdad? Sin embargo, pese y contra todo, el trabajo de estos campos culturales ha surtido un efecto enriquecedor para la existencia de nuestras ciudades, de nuestra vida, y al mismo tiempo la manera como nos han hecho llegar estas tradiciones líricas, cómo podemos encontrar la relación de un poeta, divulgador cultural, que tiene una obra que se emparenta muy bien con toda la tradición lírica mexicana, ¿bien?, y que esa parentela descansa justo en esta suerte de tradiciones sostenida por las prácticas sociales. Cierro con una última frasecita, nada más para darle un poquito de contundencia a esto que coloquialmente les compartí. Y dice así: la relación entre la subjetividad de un poeta y el mundo es la de una misma sustancia en dos momentos distintos. La creatividad del poeta es el momento en el que la naturaleza se convierte en subjetividad.
y reitero, observándose y entendiéndose a sí mismo. Enhorabuena por el libro. Gracias. Quisiera, antes de dar paso al maestro Guillermo, gracias, profesor Álvaro, que el hincapié que se pretendió hacer en esta presentación es hacer una asociación, como observó el maestro Álvaro, para el poeta insólita, que es una reflexión entre narrativa, o bien novela y poesía, y de qué manera esas reflexiones tan contrastantes se pueden asentar en la obra de José Resec Sade. Entonces, Guillermo, por favor, gracias. Bueno, pues muchas gracias Pepe por invitarme a presentar tu libro. Muchas gracias a Librería Bonilla nuevamente por la hospitalidad. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Pues yo no te entendí bien la onda del experimento que querías que hiciéramos con la narrativa y la obra. Entonces yo me fui por lo que más me llamó la atención. Entonces, por el despiste pido disculpas, pero por lo que voy a decir no voy a pedir disculpas. Entonces, lo he titulado, lo voy a leer para no, porque yo soy luego disperso y entonces ya se me va el avión. Yo lo he titulado Luces en la oscuridad del canon. Hay dos tipos de críticos literarios. Aquellos que se dedican al análisis y la glosa de los grandes autores y de las grandes obras, aquellas ya consagradas por el público, las editoriales y la academia, de las cuales, la verdad sea dicha, queda poco que descubrir y agregar, a no ser toneladas de lugares comunes, repetidos hasta el cansancio, suficientes para acumular ensayos en revistas académicas y puntos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y existen los críticos que se ponen el overol y se dedican a picar piedra para escarbar hemerotecas y archivos polvorientos en busca de genuinas vetas enterradas en la oscuridad y el olvido de la historia literaria y del canon predominante. Esos críticos son los que aportan sus descubrimientos y tratan de ubicarlos en su justo lugar dentro del canon, actualizándolo y enriqueciéndolo. A este tipo de críticos se adhiere José Filadelfo García Gutiérrez, con su introducción a la poesía de José Resec Sade, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que representa el primer estudio profundo de este oscuro escritor poblano nacido en 1923 y fallecido de un infarto fulminante en 1970. Debo reconocer que cuando supe de la aparición del libro y de sus primeras presentaciones, no tenía ni idea, como muchas personas del público, de quién era José Resec Sade, pues las referencias a su vida y obra son escasas o prácticamente nulas en libros sobre la historia literaria del país e incluso del estado natal del autor. Tampoco eran asequibles los dos libros que publicó en vida, pues fueron ediciones personales y de poca circulación, y mucho de lo que escribió, libros completos, fue dado a conocer póstumamente durante los últimos años del siglo pasado y de lo que llevamos en la actual. Incluso debo confesar que llegué a pensar que se trataba de un autor apócrifo, como aquellos poetas que se inventó Max Aub en su antología traducida, o como la biografía de ese pintor inexistente llamado Josep Torres Campalans, del que incluso llegó a montar una exposición en la Ciudad de México a la que asistió la crema innata de la intelectualidad de los años 70 y cuyas obras ahora están en el Museo Reina Sofía de España. Pero no, José Resec existió y su vida literaria y cultural fue tan activa y vigorosa que resulta increíble que durante décadas permaneciera en la oscuridad y que hasta ahora podamos apreciarla y empezar a valorarla con justeza, gracias al libro de José Filadelfo, el cual está conformado por dos partes. Primero, un extenso y meticuloso ensayo introductorio en el que se analiza el contexto histórico, social y literario en que surge el trabajo creativo y la actividad cultural de José Resec, así como el recuento y caracterización de su obra poética. Y la segunda, desde luego, es una antología de sus libros, dos de ellos, ya dijimos, publicados en vida y el resto de manera póstuma. A pesar de su incansable actividad literaria y de promoción cultural, la obra de José Resec no tuvo repercusiones importantes fuera del ámbito local poblano. No obstante haber ganado 103 certámenes literarios locales, nacionales y hasta internacionales, según se afirma en el libro póstumo
meditaciones angustiosas por el hombre del casi 2000 años. Independientemente de esta cifra estratosférica, que de ser precisa, no solo hablaría de su talento y de su gran capacidad de producción, sino de un fenómeno que a mí siempre me ha llamado la atención y en el que José Viladelfo profundiza con gran agudeza crítica: el caso de los escritores oscuros. Es decir, de aquellos que, como dice José Luis Martínez, uno de los grandes críticos e historiadores de la literatura nacional del siglo XX, de manera muy comedida, son escritores que preferirán la disciplina de su voluntad a la exhibición de sus sentimientos incomprendidos y realizarán obras a las que es preciso atender con admiración. Suelen ser trabajos eruditos, estudios pacientes, compilaciones, arreglos a los que preside sobre todo la virtud de la paciencia antes que cualquier otro. A mi entender, las palabras de Martínez son una manera elegante de escurrir el bulto para no mencionar abiertamente lo que aquí y en China se conoce como ninguneo. Una práctica común y muy extendida incluso hoy, que siguen padeciendo lamentablemente sobre todo los autores de los estados de la República como consecuencia del acendrado centralismo que nos aqueja desde tiempos coloniales. Es decir, todo aquello que no sucede en la Ciudad de México no existe en términos literarios y culturales por tan solo abocarnos a nuestro tema. Pero las causas del ninguneo en el mundo literario son más complejas. Como se sabe, de acuerdo con la caracterización de Itamar Eben-Suar, el sistema literario está conformado por instituciones editoriales, revistas y suplementos literarios, centros académicos, dependencias gubernamentales, medios de comunicación, etc., cuyo acuerdo tácito entre quienes las integran en una época dada determina lo que se conoce como el canon, que es el conjunto de reglas, formas y códigos que conforman lo que se considerará como literariamente válido en determinado momento de un sistema y que determina qué autores y qué obras son merecedoras de formar parte de él. Desde luego, el canon no es estático, sino siempre se está moviendo, como en una bolsa de valores, siguiendo la metáfora de Pascal de Casanova en la República Mundial de las Letras. Cada determinado tiempo entran unos y salen otros, y muchos más ni siquiera cotizan. ¿Por qué? Porque aquellos que conforman la institución, el establishment literario, pues, que determinan el canon, consideran que esos autores y sus obras no merecen formar parte de él. Muchos de estos autores permanecerán para siempre fuera del canon y otros pocos tendrán la suerte de ser redescubiertos por historiadores, críticos y hasta los mismos lectores, y sus obras entrarán de nuevo en circulación, con suerte serán integrados al canon. José Viladelfo García hace un interesante análisis sobre el contexto histórico de la vida y la obra de José Resec, quien se desarrolló dentro de la llamada Bohemia poblana, 1942-1965, coincidiendo temporalmente con lo que se conoce como generación de medio siglo, 1953-1967. Este recurso metodológico de categorización de autores por épocas y generaciones sigue siendo uno de los más ocurridos en los ámbitos académicos, incluso hoy. Pues resulta muy cómodo y conveniente simplemente revisar la edad de los escritores y las fechas en las que publicaron para meterlos en el mismo costal generacional y a partir de ahí proceder al análisis de las obras. Si se encuentran elementos comunes, que deberá de haberlos, dado que todos somos hijos de nuestra época, pues ya tenemos una generación con la cual trabajar y habremos de bautizar a nuestro antojo como generación de medio siglo, generación de la lectura, generación de la Casa del Lago o generación de la Santísima Virgen del Verbo Encarnado, si así le place al doctor investigador en su pleito. El problema no son los autores que sí coinciden con los criterios arbitrarios para considerarlos como parte de un grupo literario o de una generación. El problema es precisamente los autores que no encajan con las categorías establecidas por los historiadores o que, por diversas razones, fueron ignorados por aquellos que ocupaban la institución y que decidieron no incluirlos en el canon de su época, es decir, autores raros, indefinibles, oscuros, como
como elegantemente los torea don José Luis. De ahí la importancia de los críticos e investigadores que, con verdadera vocación entomológica, se ponen el overol y se sumergen en bibliotecas, archivos y hemerotecas cuando se encuentran con un autor olvidado, poco conocido o de plano que nadie le tiró un lazo cuando vivía. Son los esfuerzos de esos críticos los que enriquecen el canon de la literatura y le siguen inyectando vitalidad con sus descubrimientos. ¿Por qué habrá sido condenada a la oscuridad durante tanto tiempo la obra de José Resexade? Ya dijimos que una de las causas probables, casi segura, haya sido el centralismo o antiprovincianismo, como se quiera ver, que aún permea en el ámbito literario de nuestro país. Aunque en este caso me parece muy sospechoso, no solamente por la gran cantidad de certámenes en los que participó nuestro autor, sino porque no parecía estar tan alejado de la metrópoli ni del medio cultural capitalino, pues incluso montó varias obras de Alejandro Jodorowsky que no debieron pasar inadvertidas. Es decir, además de la cercanía de Puebla con la capital del país, es evidente que José Resec tuvo contacto con miembros de la comunidad cultural de la Ciudad de México. Es curiosa la poca atención crítica que recibió Resec en su tiempo, e incluso después de su fallecimiento. Apenas un par de notas en medios locales y un texto en una revista española, como bien detalla José Viladelfo. Hacia 1964, la obra de Resexade fue incluida al lado de las de Octavio Paz, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, entre otros, por el poeta y narrador Alfonso Simón Pellegrín en la revista española Azor, en un artículo titulado Una perspectiva de la actual poesía mexicana actual. Lo distintivo e insólito para la historia de la poesía mexicana del siglo XX, recalca García Gutiérrez, es que a diferencia de los demás colegas de Resec, contemplados por Pellegrín, la obra del poblano respondiera, como bien indicó el español, a un trabajo totalmente inédito. Así lo caracteriza Pellegrín. Pepe Resexade, poeta interesantísimo, lleno de hondura metafísica. Lo mejor de su obra está inédito. Códice náhuatl, los sonetos a la soledad, etc. Pese a haber obtenido un sinnúmero de trofeos nacionales y haber sido galardonado recientemente en España, destacan en él una gran perfección formal y un muy personal quehacer poético. Pellegrín lo emparenta, lo mete en el mismo saco con otros poetas ya consagrados por el canon, quizá por desconocimiento del funcionamiento del sistema literario mexicano de la época, o quizá por un acto de amistad y camaradería con José Resec. Desconozco la relación personal entre ambos. No obstante, ya se prefiguran en ese texto algunas pistas más sobre los posibles motivos del desdén de la obra de Resec. En la puntual caracterización de García Gutiérrez se encuentran las piezas que faltaron al rompecabezas. Hijo de padres que pertenecieron a la primera generación de libaneses que se asentó en Puebla, Resec desertó de la carrera de medicina en los años 40 para dedicarse íntegramente a la escritura y la difusión cultural, actividades que desempeñó hasta su súbita muerte en 1970. La obra poética de Resec se caracterizó por recuperar temas, hasta entonces poco, si no es que nulamente algunos, tratados en la poesía mexicana, de tal modo particularmente intimista, a veces místico y contrastante en su diversidad. La tauromaquia, el flamenco, el gitanismo, el indigenismo y la Guerra Fría. Es decir, José Resec no solo era marginal y extraño al canon por sus orígenes, que también cuentan a la hora de determinar quién sí y quién no entra. Poblano, libanés y tránsfuga de la medicina. Es decir, no contaba con el pedigrí suficiente para ser considerado un escritor de pura cepa. Sé que esto suena bastante subjetivo y arbitrario, pero puedo referir la experiencia de Fernando Benítez, quien dijo: para los periodistas soy escritor, para los historiadores soy periodista, para los sociólogos y antropólogos soy un diletante. Y aún más, hace tiempo un escritor entonces en ascenso dentro del mundo literario, que fue mi amigo, me dijo que yo no era escritor, porque era periodista, que a lo mucho era un escribiente, porque además no había estudiado letras.
Pero esto no sería más que anecdótico si no fuera porque los temas que le preocupaban a José Resec no eran los mismos que atraían a los miembros de la institución dominante en aquel entonces. Eran temas extraños o exóticos, empezando por su aproximación mística a la espiritualidad, que algunos calificarían como mochería, así como la tauromaquia, el flamenco, el gitanismo, el indigenismo y las preocupaciones por el futuro de la humanidad, que contrastaban con los que predominaban con sus coetáneos, con los predominantes de sus coetáneos de la generación del medio siglo, que peleaban por imponer una visión moderna, cosmopolita, urbana, más libre e introspectiva, conectando a México con las corrientes literarias y filosóficas internacionales de su tiempo. Les interesaba la crítica al sistema político autoritario, a la moral imperante, al individualismo, a la alienación, y antes que abrazar un misticismo cercano al cristianismo, les atraía la exploración del absurdo, el existencialismo, el marxismo y la liberación sexual. De esta forma, las preocupaciones de Resec Sade quizá le sonaban de modé, provincianas y hasta reaccionarias, en contraposición a las de este grupo generacional que se enfrentó y finalmente terminó tomando posiciones importantes de control cultural, sustituyendo a la anterior generación, la de los intelectuales nacionalistas revolucionarios que apuntalaron la hegemonía político-cultural del régimen priista. García Gutiérrez apunta que la problemática que implica el procedimiento de educación de la obra de Resec Sade dentro del contexto poético y cultural de su tiempo es la misma de varios mexicanos contemporáneos suyos, pues su poesía se enmarca de manera más acusada como la obra de un místico menos que la de un poeta religioso, puesto que la mística implica una relación dialógica y unitiva con la divinidad del primer mundo. Esta misma se expone con todos sus fundamentos el haber logrado la unión con Dios sobre la utilidad de la ética constituida desde la salvación. Es lo que dice Pepe. Esto me llevó a pensar en la dificultad que sigue teniendo el sistema literario mexicano para lidiar con una parte fundamental de nuestra cultura, que es la religiosidad cristiana, católica, que se decanta en las genuinas preocupaciones místicas y espirituales de varios autores, sobre todo poetas. En su libro Tres poetas católicos, Gabriel Said analiza a partir de la obra de Ramón López Velarde, Manuel Ponce y Carlos Pellicer, la forma en que se ha tendido a ignorar y hasta mutilar esa parte fundamental de su identidad, de la identidad de estos autores, al grado de disfrazarlos para ocultar la audimbre católica de sus obras. López Velarde es el poeta cínico, Pellicer es el poeta de color y Ponce es el cura que hacía verso. Dice Said, López Velarde, Pellicer y Ponce son miembros de una tribu cuya contexto se perdió. Los poetas y artistas que creyeron que era posible ser católicos y modernos. Y eso era finalmente lo que estaba mal en la recepción de sus obras, la ignorancia del contexto. El sueño de crear una cultura católica moderna fracasó hasta el punto de que ni siquiera es historiado, de que la tradición crítica recibida no conserva siquiera una precaución que diga, hay cosas de la cultura mexicana que nunca entenderás si ignoras que el catolicismo mexicano soñó con la modernidad. En este sentido, por eso es importantísimo el ensayo introductorio de José Filadelfo García Gutiérrez a la obra de José Resec Sade. Nos proporciona una luz suficiente para iluminar el contexto en que surgió la obra de un autor oscuro, o más bien oscurecido por el canon, que ahora podemos entender y apreciar con toda su complejidad y su singularidad, para que entre por fin en circulación y sea conocido y reconocido como una voz injustamente opacada por las veleidades de nuestro sistema literario. Enhorabuena, José Resec Sade y José Filadelfo García Gutiérrez. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Guillermo. Tanto el profesor Álvaro como Guillermo, particularmente Álvaro con respecto a la transculturación y
Guillermo sobre el contexto literario, pues bueno, mi propósito es nada más afinar lo que ya ellos mostraron en un principio para mencionar en términos generales el contenido del libro. Y sí, es un estudio introductorio y una antología comentada de la obra de Resec, de los 5 libros publicados hasta ahora. Hay 3 ejes de análisis que se presentan en el estudio que fundamentan, esa es fue mi pretensión, el modo de ser poético temperamental de Resec, que es la transculturación, la eticidad y la angustia. La transculturación ya lo comentó el profesor Uribe, que implica siempre, frente a la aculturación, que es un concepto anglosajón, un diálogo, una tensión permanente que puede familiarizarse con el concepto de hibridación, mestizaje, sincretismo. La angustia tiene proporciones más existenciales. Se hace una observación ahí sobre Kierkegaard. Es una angustia interior, pero también una angustia ante el amor y ante el otro. Ahí es donde entra la eticidad, que es la parte donde el autor se dona poéticamente al otro en medio del sufrimiento, y por eso es que, a diferencia de los poetas de la espiga motinada, la protesta social, la protesta de este señor de Resec es la de un salvador poético del otro. Es decir, su invitación no es a la revolución, no es a un cambio social, sino a las víctimas de la guerra, particularmente la de Vietnam, las quiere reivindicar poéticamente en su corazón. Hay un poema que se titula El mundo y el postre, y trata del hambre que sufren los niños en el mundo. Dice: al enterarme de esto, preferí desechar mi postre, porque algún día, cuando yo muera, tendré una nube de postres sostenidas por ángeles hambrientos y sonrientes. Entonces, la parte de la eticidad, la función de Resec es bastante orgullosa, tal como el título lo menciona, de su mejor obra, de los 5 libros, Meditaciones angustiosas por el hombre de casi 2000 años. Ahora, en el 2025, escuchamos ese título y me parece, dado nuestro imaginario, no se trata cosa de fe, ¿quién es la figura más emblemática de 2000 años que ha llegado hasta nosotros? Quiero pensar que ustedes también piensan que Jesús, Cristo, pues. Entonces, uno pensaría que se trata de sustituir a Jesús, de que se identifica con Jesús. No, sino más bien como un salvador del otro, pero poéticamente, ¿no? Y bueno, lo que comenta Guillermo sobre la oscuridad, que sí es un concepto que utilizó José Luis Martínez en Problemas Literarios para definir a estos autores que se mantuvieron al margen. La perspicacia con la que Guillermo observa que la oscuridad en que se mantuvo Resec fue motivada, condicionada, coaccionada por el contexto literario, es algo que todavía debe probarse. Pues yo nada más lo menciono como una decisión del autor, puesto que los 2 únicos libros que publicó en vida, que es el de Manolete, El último califa, y Romances del Tabladillo, como podrán ver, una innegable influencia de Lorca, sobre todo de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Poema del Cantejondo. ¿Sí? Los publicó en vida, pero de una manera tan discreta que nos pasaron desapercibidos. Por ejemplo, un dato, como diría Gerard Genet, de los paratextos, el paratextual, es para conocer la fecha de publicación de Romances del Tabladillo, es la dedicatoria que el señor dejó para su familia. El editor de Resec Sade, Martín Pérez Centeno, apunta que ese libro se publicó en el 48. Sin embargo, en el ejemplar que yo tuve la oportunidad de ver por parte de la viuda, la señora Mariana Mata, dice, está la fecha, dice 1955 para mis hijas Aisha y Amira y Mariana. ¿Cómo es posible que, si se publicó en 1948, se iba a esperar 7 años para dedicarlo a gente tan cercana como su esposa y sus hijas? Digo, esa es una manera de acercar la fecha de publicación, puesto que el libro no tiene pie de imprenta, no tiene nada, es una edición completamente de autor, un libro pequeño. Después de eso, tras su muerte, su esposa publicó, en cuanto a poesía, en 1983, Meditaciones angustiosas. Luego, en el 98, publica Mictlancuicatl, que da cuenta del trayecto del alma de los muertos, el periodo prehispánico hacia el Mictlán. Y luego bajo el ala del ángel, que es una serie de sonetos que tienen que ver mucho con la angustia, la soledad, el amor, Dios. Y finalmente, el otro poemario, sí es Mictlancuicatl, bajo el ala del ángel, no, ya ahí están todos. Meditaciones, Manolete y romances del Tabladillo.
Ahora, la contribución de José Resec a la poesía mexicana o a la historia de la poesía mexicana, ya lo comentó Guillermo, es porque trató temas que hasta entonces, y creo que hasta ahora, no han tenido un antecedente o una herencia, al menos en la tradición poética mexicana, que es el tratamiento de la tauromaquia, el flamenco y el gitanismo. Ahora, se puede considerar, porque es un hombre que escribió a mediados del siglo XX, que es de los primeros poetas indigenistas mexicanos. Ahora, dentro de una reflexión transcultural, se ha dicho que es un diálogo entre, en este caso de Resec, lo árabe con lo mexicano. ¿Qué sucedió? Hay un dato muy interesante en la tesis de la historiadora Rebeca Inclán Rubio, que es Migración libanesa en la ciudad de Puebla, que da cuenta que los primeros migrantes que llegaron a Puebla, debido a que el comercio, los buhoneros, ¿no? Que en Chile también fue muy importante, los primeros tratos comerciales que tuvieron los libaneses al llegar, ya no fue con la gente de la ciudad, puesto que estaba cooptada la clientela por los grandes almacenes. ¿Qué es lo que, a quiénes se dirigieron? A los indios. Entonces, el primer idioma que aprendieron fue el náhuatl, no el español. Viene José Resec, ya habla en español, ya escribe en español, ¿no? Como la literatura del Magyar, como Gibran Jalil, etcétera, el árabe, y indudablemente ese aprecio que probablemente su padre tuvo, o esa por necesidad, aunque no se dedicó al comercio, sino a la agricultura, incidió de alguna manera en su identidad poética. O sea, como un hombre de ascendencia libanesa haya estimado a un grado tan intimista como se observa en Mictlantecuhtli la tradición indígena. ¿Sí? Porque aparte, a diferencia de Rosario Castellanos o Enrique González Rojo, el tratamiento del pensamiento indígena está desprovisto de alguna reflexión histórica o reivindicadora del perdedor, del vencido, etcétera, reivindicación del oprimido, no. Aquí, si ustedes leen, si adquieren el libro, por favor, la selección del Mictlantecuhtli, se podrán dar cuenta que tiene un tal grado de intimismo y además de recursos que están desprovistos del contexto en que se produjo el poemario, es decir, no hay ningún elemento contemporáneo en el que dé cuenta que Resec lo estaba escribiendo en el siglo XX. Es decir, pareciera que lo estaba escribiendo un indio, ¿sí? Un indio de entonces, o sea, sin aderezos históricos, es decir, post-prehispánicos, digo, post-indígenas, post-nahuas, digamos, después de la conquista. Entonces, pues bueno, eso es algo interesante y es a lo que contribuyó José Resec Sade, lo que se observa en la poesía mexicana del siglo XX. Ahora, en cuanto a la difusión cultural que dio, tuvo dos proyectos, el Teatro Popular, que se cerró porque el gobierno municipal, en vez de darle el apoyo a Resec para promover el teatro, quiso promover la lucha libre. Actualmente, ese recinto, yo veo con un propósito de reivindicación honorable a la figura de Resec, se llama Teatro al Aire Libre José Resec Sade. Terminó lo del teatro en 1963 y se dedicó al teatro experimental y de vanguardia desde su casa. Hacía los montajes ahí en su casa. Y hay un dato interesante con respecto a la relación entre Jodorowsky, el Teatro Pánico y Resec. En 1962, Jodorowsky estaba aquí en México y se dice que bajo instancias o de la dirección de Uruchurtu se censurara una obra de Jodorowsky que formaría parte después del movimiento Pánico, que es La Ópera del Orden. Lo censuraron antes de que se estrenara en los ensayos. Y así se mantuvo la censura. ¿Y qué pasa cuando en 1964, no en la Ciudad de México, sino en una, como se ha conocido, se sabe, recalcitrante ciudad católica como Puebla, se le haya ocurrido a un poblano difundir la misma obra, la Ópera del Orden, sin problemas? Entonces, una de las propuestas es señalar que José Resec Sade fue el difusor del Teatro Pánico de Jodorowsky durante la censura que sufrió este señor. En fin, digo, son estos comentarios que quiero mostrar para dar pie a lo que les había propuesto a los maestros, que se tratara, que es la asociación de novela y poesía. Entonces, es innegable que todos sabemos que es más conveniente la novela que la poesía, porque la novela
como dijo este teórico Georgi Lukács, abarca la totalidad de la vida. Esos son términos de él. O más bien dice, también dice, el arte se da a pesar de todo. Bueno, pues ese a pesar de todo, según Lukács, es lo que no tiene nada que ver con el arte, sino con lo que es y con lo que se hace en la vida. Es decir, sin mediación formal. Por eso este señor le daba privilegio a la novela como aquella que requiere menos de las formas, o al menos las formas artísticas las toma siempre como un proceso, como algo que se está construyendo constantemente, puesto que apela a algo tan permeable como la vida. Es decir, la novela tiene formas permeables, puesto que permeable es la vida en sus formas. Cambia, va de aquí para allá. La subjetividad confrontada al mundo. Ese sería algo que Lukács defiende frente particularmente a la poesía, que considera que es un arte cerrado, tiene su propio mundo. Es decir, para Lukács, la vida en la poesía es inaccesible, y si no inaccesible, al menos lejana, no está entre nosotros. Indudablemente eso, después de escuchar a este señor en su libro Teoría de la Novela, nosotros decimos, sí, efectivamente, mejor compremos novelas, ¿no? Porque se parece a lo que tenemos enfrente. En una novela uno dice, paso A, paso B, abro la puerta, cierro la puerta, son cosas que todos conocemos. Sin embargo, en este sentido, que es una reflexión para luego aterrizar en lo de Resec, atendiendo a esta condición de Lukács, de que abarca la totalidad de la vida, donde está lo propio y lo no propio, el tiempo, el espacio, todo es familiar, uno puede considerar, y esto es una observación propia, que entonces la novela, la comprensión de la novela se basa en la imagen de la horizontalidad. La horizontalidad como la igualdad, lo parecido, lo empático. Lo empático no es lo que se parece a mí, sino más bien aquello como, incluso en el libro de Resec dice, nada de lo humano le fue ajeno, que es que creo que una frase latina de Plutarco, si mal no estoy. Yo en su momento pensé que era de Resec, pero en términos de la totalidad de la vida que observa Lukács, lo semejante, o más bien la empatía, se basa en que todo lo que tenemos delante de la vida, sin palabras, es propiamente humano, no nos puede ser ajeno como humano, ¿no? Y en ese sentido se planta la horizontalidad, en la igualdad. Sin embargo, en el caso de la poesía, y aquí es donde viene también mi observación, es que si bien la novela se puede considerar su comprensión o ontología, pues, como concepto, digo, como desarrollo, o bien como concepto en desarrollo, la poesía es más bien una circunstancia de pensamiento y no de la acción. En ese sentido, al pensar en la poesía, si se piensa en un mundo cerrado, vamos a ver si es cierto que es un mundo cerrado, como dice Lukács. Cada estrofa de un poema puede ser un mundo propio, eso es cierto. Sin embargo, esos mundos propios se reúnen en un mundo mayor. ¿Y cuál es ese mundo mayor? Es lo que yo he observado en el análisis. El mundo mayor en la poesía es el pensar y sentir en medio de ese mundo sin palabras que es la vida. Ese pensar en medio no es como algo que nos interrumpe, como un estorbo que pasa en medio de la vida diaria, del devenir, sino como el momento en el que se presta para pensar en lo más comprensible que tiene el mundo o la vida. ¿Sí? Es decir, que es de destacar lo que de más comprensible tiene el mundo. La novela abarca todo, lo comprensible y lo incomprensible. Todo es algo así arbitrario, como diría Lukács, todo en proceso, una disonancia constante, pero la poesía recupera lo que de más comprensible hay en la vida. Porque a veces la igualdad no quiere decir que estemos cerca de lo comprensible, pues estemos en contacto con lo comprensible. Y la poesía se va por encima de la igualdad en la que estamos todos aquí y se va por lo más comprensible dentro de lo comprensible. Y en este caso, a diferencia de la novela, no es horizontal, es vertical. Pensemos un instante, es decir, hay jerarquías. No se trata de discriminar, simplemente de momentos de comprensión, ¿no? O sea, jerarquías inevitables, pues. Y en este caso, ante esta verticalidad y horizontalidad, pensar en términos formales fue lo que
pretendí reflexionar, cómo se podría transliterar los 5 libros de Reseq Sade en términos narrativos. Pensé, por ejemplo, aquí está el doctor Víctor Díaz, y eso me da gusto, que por ejemplo Manolete es una serie de romances en torno a la muerte del torero muerto en Linares en 1947. Manolete, el último califa, es una especie de exequias poéticas, pero que están en partes. Primero hay una parte en la que los poetas lamentan la muerte, luego otras figuras lo lamentan, etcétera, 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 como fragmentos. Si se tuviera que transliterar en un elemento narrativo, bien podría quedar como el Visionario de la Nueva España, en pequeñas viñetas de Genaro Estrada, si es que se tuviera que hacer. Ahora, hay un comentario interesante de transculturalidad en Manolete. Hay un apartado que dice final, y pareciera, no lo leí, dice, no, pues final, ya se termina el poemario. Y no, es la demarcación, o es decir, la demarcación de un borde cultural entre lo español o andaluz y lo mexicano. Después del final dice, otro apartado que dice, y ese sí es el final, llanto desde mi patria, donde la muerte del torero la lloran los zarapes de Saltillo y la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que se llama un diálogo, ¿no? un diálogo entre horizontes culturales, ¿no? ¿Qué tiene que ver un zarape de Saltillo con un hombre de Linares, ¿no? O sea, en fin. Ahora, regresando a lo de la narrativa, en Romances del Tabladillo son igualmente romances que me parecen una celebración bastante honrosa. No que lo supere, pero creo que podría igualar el ingenio a García Lorca en algunas de sus imágenes. Son breves, son 8 versos nada más. Es muy breve ese poemario. Y así de breve, debido al dinamismo con que Reseq Sade construye la imagen de la bailaora, del tocador y del cante, parecen como, lo menciono así, como fotografías móviles. Si se tuviera que transliterar esos versos de esas fotografías móviles, podría quedar como una novela postmoderna, como de Bellatín, de Mario Bellatín, ¿no? Como a fragmentos. De Mictlancuicatl, que es la indigenista, como es un trayecto bastante sensorial a través del que el alma atraviesa para llegar al lugar de los muertos, podría quedar como una narrativa, una narración de la generación de medio siglo, sensualista, una especie como de difunto erotizado frente a la muerte, ¿no? Ahora, en Bajo el ala del ángel, pensé, precisamente por su carácter intimista, angustioso, desasosegado, en el libro del desasosiego de Pessoa, de Fernando Pessoa. Y finalmente, Meditaciones angustiosas, como trata en particular la protesta social, pero en un sentido poético, místico, interior, pensé en el nuevo periodismo de Truman Capote, ya saben, que se basan en hechos reales y los vuelven novela. Aunque en lo personal yo pienso que antes de Truman Capote, la reflexión entre periodismo y literatura, o la convivencia entre ambos, la dio Manuel Gutiérrez Nájera. ¿Se acuerdan cómo se quejaba Manuel Gutiérrez Nájera en los periódicos de que ya no hay tiempo para hacer esto, que no hay tiempo para eso, y uno tiene que hacer dentro de lo poco, mucho? Bueno, pues podría quedar esos poemas de protesta social como de noticia periodística literaturizada, ¿no? Y bueno, finalmente, ya fuera de la forma, y también hablar de a pesar de todo de Lukács, es decir, de eso de lo que es la vida, ¿qué puede aportar la poesía a la totalidad de la vida de la que reflexiona Lukács? Tal vez no en imágenes retóricas, pero sí en temperamentos. El temperamento del autor. Cómo se construye de la misma manera un personaje, con una personalidad, con un modo de ser. Y en tal caso, y por los temas que trató Reseq, pensé particularmente, por ejemplo, en Manolete, un aficionado en una narración, un cuento, no sé, un aficionado al torero que estuvo presente en su última corrida y levanta un arco triunfal a la entrada de Córdoba, porque son unas exequias, ¿no? O por ejemplo, cuando reflexiona sobre los avances tecnológicos, los ovnis, el viaje espacial, la guerra, siempre lo consigue desde un lado intimista, espiritual, místico. Entonces puede hacer la historia de un eremita en busca de la vida interior entre los noticieros de guerra y en medio de los avances tecnológicos del siglo XX. O por ejemplo, los romances del Tabladillo, un gitano anónimo y tocador de flamenco en una ciudad católica mexicana. O el Mictlancuicatl, un alma indígena preocupada por su destino final, a la manera de una epopeya de la muerte entre los nahuas. Y finalmente, con esto también de la protesta como salvador espiritual, un salvador espiritual del desierto que consuela el alma de los muertos en la selva durante la guerra de Vietnam.
Pues son esas maneras de ofrecer lo que de narrativo o narrable hay en la poesía de José Rexade. En una presentación anterior que hubo en Satélite, un amigo que es documentalista, tiene ahí su trabajo en VIX, él es del Alejandro Díaz San Vicente, observó que, y a mí me pareció, dije, ¿de dónde sacó eso? Pues yo no sabía, me gustaba saber, que observó que los poemas de Resec son cinematografizables. Dije, oye, ¿me puedes decir, por favor? Y resultó que el poema Apolo 8 le resultó, y unos de los nahuas, el de Mictlán. Entonces, bueno, para finiquitar ya esta conversación, muchas gracias. Quiero leer unos poemas, ¿se puede? Sí, gracias. Son 3 solo para que, por favor, tengan noticia de los alcances de este libro. Voy a empezar en términos cronológicos con Romances del Tabladillo, son poemas breves, pero quiero que vean, por favor, y ya con su criterio me digan si en efecto le hace honra, no supera, pero le hace honra al señor Lorca. Porque Lorca, por ejemplo, también hay un poema que tiene que se llama Adivinanza de la guitarra, que compara la guitarra, el orificio de la guitarra con el polifemo. Pero y aquí Reseca hace lo mismo, no con polifemo, pero mira, dice lo que en curva proa de siglos el sentimiento navega, pescador de soleares, tarantas y peteneras, ahonda más los anzuelos de tus dedos cuando pescas, que las falsetas son peces y son los ríos las cuerdas. ¿No? Es móvil, pequeño, es como digo, fotografías móviles, ¿no? Ahora, del indigenista, vamos a ver el que dijo este muchacho, Alejandro Díaz, del Mictlán, vamos a ver si es cierto, yo no tengo oportunidad de considerar si es cinematografizable o no. Dice Mictlán, lugar de muertos, es amarillo el seno de los dioses. Mictlán Tecutli, tu amarilla sombra, acompasa los roncos teponaztles del amarillo viento que peina tu tocado de papel. Al fin, señor de los muertos que vagan, me he tendido en tu estrado florecido. Ave preciosa de amarillas plumas, flor de amarilla luz que palidece. Se aquietan los torrentes del esquema, todo es aroma virgen como el del grano de maíz tostado, como el color del jade, como el líquido canto de las ranas. Ya no vibran los trinos imperiosos del pájaro tecachi, se purifica el tiempo en el sueño final, flor suspendida entre los dos escudos, el del cielo y de la tierra. ¿No? Y bueno, sigo. Pasar en el Bajada del Ángel también. Ahora, tuve la oportunidad de presentar el libro en Izúcar de Matamoros. Y este señor, como bien observó Guillermo, ganó 103 certámenes. Ahora, si uno tiene los criterios de un certamen poético, sabe que no es, en ese entonces no era libre, era como un poema a una región, un canto a un estado, etc. Pues este señor tenía un canto a Izúcar de Matamoros. Y uno escucha el poema como lo hizo ahí, estuvo interesante. Lo leyeron y es todo bucólico, todo amable, todo dulce. Y después de eso le digo, ahora, ¿ustedes qué pensarían si el autor, si es el mismo autor el que escribió el de Izúcar al que les voy a leer ahora, que se titula Poema a toda madre para los mártires de Cuaidán, asesinados por los sin madre? Dice, andaban los sin madre por la selva, los crisoles rajados por la vieja fusión de viejas gentes. Andaban los crisoles marihuanados, mezcalinizados, embrutecidos de por sí. Andaban los crisoles embrutecidos y emputecidos en una selva sin gorilas. Ellos la hicieron selva con gorilas. Unos iban las armas en la diestra, la siniestra en el sexo. Otros iban las armas en la diestra, la siniestra en el culo. Los árboles temblaban. No era por el viento que temblaran los árboles. Entiende al cabo la naturaleza los abortos monstruosos de su entraña. Qué pobre suerte de los victimados por los viejos crisoles. Eran hombres de tierra y mujeres de tierra. Eran niños de tierra. Los amo para siempre, los llevo para siempre. Aquí en mi corazón hice su aldea, ahí va la salvación. Y les he prometido, no en el viejo calor de los políticos, mensajeros del ávido submundo, sino en el nombre de mi extrapresencia. Renuncié a ser terrícola, evacuando los gérmenes bestiales. Me jorobé por provocar las alas, y aquí en mi corazón miles de aldeas con flores globulares albergan la inocencia de los que lo creyeron. Y en mí siembran y aman y paren, y los niños juegan haciendo estrellas con las balas, y ríen de los sórdidos crisoles desde mi corazón que inconmovible, supragaláctico por años luz sobre la luna hollada,
erige las aldeas y recupera el ritmo de la vida. Se dan cuenta que esta salvación que propone no es una salvación de rebeldía, es una salvación interior, al muerto, al alma de los muertos. Y bueno, finalmente hay uno con el que quiero finiquitar, que también es una parte importante que, bueno, no, afortunadamente no se trató, pero es la parte mística. Este señor era crístico. Cuenta, es una anécdota que creo que la da Margarita Nelken, no recuerdo, que conoció a Resek, que estaba en un Sanborns un día, en un café en los años 60, y se acercó una persona y le dijo, oiga, ¿no quiere acercarse al movimiento Rosa Cruz? Lo invitamos. Le dijo, no, yo soy crístico y mi camino son los 4 evangelios. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de hacer este libro, sean muy gentiles de su parte, podrán ver el diálogo que hay no solo entre la mística cristiana, sino en la árabe. Hay un poema, un soneto, en el que da cuenta del matrimonio, ya saben, esto de la vía unitiva del alma con Dios, que es un matrimonio. En la tradición cristiana se sabe que el matrimonio del alma con Dios es el alma como figura femenina y Dios como figura masculina. No obstante, hay un soneto ahí se observa en el que habla de esa unión, resulta al revés, que el alma es masculina y la divinidad femenina. Y eso solo se puede entender a partir de un libro de Ana María Schimmel, que es las perspectivas místicas del Islam, que hay una perspectiva, por supuesto, esotérica, bueno, alterna, como no sé si sufí, en el que el matrimonio se da, o la unión se da con el alma humana masculina y la divinidad femenina. Entonces, tiene ese diálogo. Y bajo este tenor, tiene uno de sus poemas místicos, y con esto ya finiquito. Se titula Que caminar adentro es caminarse. Una noche llamé a las altas puertas de mis viejas ciudades interiores y me fueron abiertas. Así llegué a los místicos albores del hombre en el espanto, al sueño de su imagen y su llanto. La única distancia fue el idioma. Él inició sin culpa, yo con ella. Él un punto final, lejana estrella, y yo la tónica del punto y coma. Añorando los valles, caminé por las calles con mi párvulo amor entre las manos, que sin manos se abrieron en abismo. Pero incensó los planos la ingenua tarde gris del catecismo, y con la golosina, desde los eclesiásticos portones, fui a la cálida esquina de los adolescentes corazones. Ahí donde germina la novia muerta en el primer poema, al contundente impacto de los hierros, con la sombra y su tema de fantasmas gruñidos por los perros. Le grité a Jesucristo y me condujo al instante en que el paso se produjo, y retorné a la vida con la trágica herida de un credo ya increíble, pues no movió mi neuronal consorte a un hipersensible juguete de resorte. Mas cuando en mis centillas cerebrales abandono los hábitos claustrales, entre afuera y adentro, soy la azorada mosca en el encuentro con la mentida luz de los cristales. Que cumple con la tradición mística, ¿no? Supone que llegan al grado de unión mística, y una de las características de esa poesía es que viene la decepción, como Sor Juana, que dice, el mundo iluminado y yo despierto, el primer sueño, que no es místico el de Sor Juana, pero aquí se siente mosca, ¿no? Después de aquí se siente como bosque en los cristales. En fin, bueno, pues muchas gracias por haber prestado atención, y gracias a los profesores, gracias a Manuel y a Yaroslav, una disculpa, no lo hice desde el principio, por toda la gentileza y el espacio. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que se encuentra el autor y los presentadores, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay un micrófono disponible. Yo ya dije, pero quiero comentar algo. Bueno, quiero pedirle perdón al maestro, porque yo no llegué a esa clase de transliteración, entonces no entendí cuál era la tarea, maestro. Sí. Espero haber pasado. Pasar de un género a otro. No, por eso, sí, bromeo. En el sentido de que nada más quiero que precisamente de eso se trata, de cómo actualizar, cómo poner en juego a un autor, la obra de un autor, jugando con estas estrategias que ya no son modernas, son posmodernas, ¿no? De cómo un
un tema, lo volvemos de otro género, lo actualizamos o lo lanzamos hacia adelante o hacemos otra cosa. ¿No? Eso es una actitud ya muy posmoderna, pero que es muy válida, que además, pues, lástima que no publicó su último libro en vida, porque a mí su último libro es el que me parece que es de madurez. De madurez y que o sea, si hubiera sido publicado en su momento, hubiera levantado ámpula, ¿no? Hubiera sido muy, porque es muy de su tiempo, ¿no? De su tiempo y con el lenguaje que los otros, sí, o sea, son parte de su aprendizaje y de su desarrollo, pero aquí como que ahora sí que siento que aquí ya se soltó el pelo, ¿no? Se soltó el pelo y entonces ya se convierte en una poesía de su tiempo, ¿no? Yo eso es lo que percibo. Sí, dentro de esta tónica de la teología de la liberación de los años 60, de la América Latina trovadora, de gracias a la vida, una América nueva, etcétera. Y sí, un poco soñador, o sea, soñador y nada. Y hay una anécdota, ya lo había comentado Guillermo, con este de Manolete, el gobierno de Franco lo invitó a conmemorar el aniversario del torero y él declinó. ¿Por qué? Porque como lo podrán ver en Manolete, como en Romances del Tabloradillo, su gran influencia era Lorca. Entonces, si admiraba a Lorca y era Franco, entonces no lo voy a hacer. Y declinó. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta o nada más vienen a comprar? Yo tomo faceta de público. Sí. Bueno, recién escuchando la figura de la guitarra, cabe mencionar que ahora que estamos jugando con interpretaciones desde el presente a su obra, conviene pensar en términos intermediales, y aquí hay alguien que ha cultivado mucho la intermedialidad, que es la presencia de otros medios y disciplinas pues en la creación. Claro, por supuesto, la poesía por mucho tiempo pues, la éfrasis, ¿no? Pero de una u otra forma hay otras obras que han incorporado elementos de otras disciplinas. Por ejemplo, hace un rato apareció lo cinematográfico, por ejemplo. Y bueno, en la descripción de los dedos, cuando pescan, que la falseta son peces y son los ríos las cuerdas, no puedo dejar de pensar que también José Resec, como músico, no pudo dejar de imaginar los dedos al arpegiar como los de un pescador, y no fue inevitable acordarme de Las truchas de Schubert, otra pieza que también, Las truchas de Schubert, que entonces usa arpegios en el piano para emular la figura de los pececitos. Cosa curiosa. Y bueno, ya en una cuestión de música más extrema, hay un grupo ucraniano de metal más extremo que toca una pieza con gritos, les advierto, guturales muy interesantes, que se llama Pieces. El grupo es Ginger, y justo de nuevo vuelven a aparecer arpegios en una pieza llamada Pieces. Entonces hay una relación entre la tarea poética y el movimiento corporal, el arpegio, los dedos y la música. Bueno, es algo que me salió ahorita de rebote después de escuchar los versos. Hago mi papel como público. No, está muy bueno eso, gracias. De Schubert, ¿no? Lo estoy contando, ¿no? Bueno, entonces, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a José García, a Álvaro Uribe y a Guillermo Vega por esta presentación de introducción a la poesía de José Resec Sade. También aquí el público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.